Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Enlace Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. El día de hoy me acompaña una gran investigadora, usted ya la conoce, es de casa, la doctora Abigail Martínez. Avi, bienvenida. Hola, René. Hoy siempre es un placer tenerte en el Muchas estudio. gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Este tema sí nos involucra a todos, ¿no? A todos. La pobreza en el país, y vamos a hablar sobre las estimaciones que hace el Coneval sobre la pobreza. Exacto, acaban de sacar en estos días el estado de la cuestión, ¿no? Y los números, si bien no son muy elevados, lo cierto es que hay muchas críticas alrededor, ¿no? A mí lo que quiero que veamos en esta cuestión es que lo que está pasando actualmente con el estado de la pobreza, donde el 46, poquito más del 46% de la población de México estamos en pobreza, o sea, casi el 50% es un número muy elevado. Te estoy hablando que esto viene desde el 2000, es decir, para el 2000, por esta cuestión del milenio, Naciones Unidas lanza una convocatoria, ¿no? Y dice, vamos a hacer los objetivos del milenio. Okay. Y todos se suman y el primer objetivo es muy claro, ¿no? Que es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Entiéndase, pobreza extrema, que lo define muy bien Naciones Unidas, es aquella persona que no tiene ni para comer, ¿no? En términos como muy rápidos. No tiene ni $1 diario. Ya, o sea, no hay para comer. Esa es la pobreza extrema. Para el 2002, acá en México, o sea, en consecuencia y alineados a los objetivos del milenio que plantea Naciones Unidas, para el 2002 se implementa en México con el gobierno foxista el programa de desarrollo humano Oportunidades, claro, el cual resulta ser para el entonces el programa social de mayor envergadura en el país, porque además dura 2 sexenios. Es el programa base, ¿no? Del combate a la pobreza. Exacto, de allá para o sea, acá, ¿no? Para acá. Claro, podremos desviarnos y hacer toda una ruta, ¿no? De lo que ha sido la política social mexicana, que en otros momentos lo hemos comentado, ¿no? Podemos hablar de solidaridad con Carlos Salinas. Y viene de atrás, etcétera, ¿no? Solidaridad, progresa, oportunidades, y ahora sin prospera. hambre. Y ahora, ¿no? No, claro. Y ahora prospera. Entonces se instala el programa en el 2002. Derivado de ello viene en 2004 la Ley General de Desarrollo Social. Y dentro de la misma Ley General de Desarrollo Social dice que se tiene que crear un consejo, ¿no? Que en este caso es el Coneval. Y entonces el Coneval va a ser la instancia que se va a encargar de estar evaluando, de estar monitoreando, bueno, pues qué pasa con la política social de México. Claro. Y Coneval empieza a operar, por decirlo de algún modo, en el 2006. O sea, la ley dice que se instala en 2005, ¿no? Y empieza ya a operar formalmente en 2006. Es bajo la administración de Felipe Calderón, ¿no? Cerca del Coneval. Y en todo este bloque panista, sí, ¿no? Sí. Estos 12 años. En estos 12 años pasaron cosas interesantes respecto al tema de política social que parecía o daban vista de que la cosa podía tener otras tesituras y poder, si no erradicar la pobreza, sí empezar a cambiar el estado de la cuestión. Después de eso, Coneval empieza a decirnos que va a haber 3 tipos de pobreza, básicamente. Pero ojo, todo esto sigue alineado a los objetivos del milenio de Naciones Unidas. O sea, seguimos en esta perspectiva donde México responde a las directrices internacionales. Claro. ¿No? Entonces dice Coneval, pues va a estar la pobreza alimentaria, ¿no? Que ya decíamos hace un rato, no tengo para comer. Sí. Va a estar la pobreza por capacidades, donde tengo para comer, pero no me alcanza para ir a la escuela o tener servicios de salud. Claro. Y después vamos a tener la pobreza por capacidades, es decir, puedo comer, ¿no? El mínimo, puedo cubrir ciertos elementos de educación y de salud, pero tengo dificultades para cubrir aquello que tiene que ver con vivienda y la calidad de los servicios de esta. Exacto, o sea, agua, gas, electricidad. O sea, puedo tener donde vivir, pero a lo mejor... no tengo drenaje, ajá, ¿no? O no. tengo un baño comunal, ¿no? Tengo una casa, pero tengo fosa séptica, exacto, ¿no? Entonces hay cierto grado de pobreza, ¿no? ¿Cómo se mide estos grados de pobreza? Porque decías, bueno, tenemos pobreza extrema, pero hay una diferenciación, o sea, pobreza extrema, pobreza menos extrema. Pobreza moderada. Sí. Entonces, justamente, lo que dice Coneval es, vamos a instaurar o vamos a retomar lo que Naciones Unidas nos dice y vamos a medir lo que llamamos pobreza multidimensional. Oh. Es decir, muy rimbombante, ¿no? Muy rimbombante y tiene cierto grado de complejidad porque tiene que ver con los ingresos,
¿no? O sea, cuánto estoy ingresando en términos de dinero, pero además cómo esos ingresos los distribuyo para este asunto de alimentación, educación, salud y vivienda. Claro. Entonces, puedo tener 5 pesos o 10 pesos. ¿Cómo los voy a dónde van esos 10 pesos? ¿No? Y entonces a eso le llaman pobreza multidimensional. Porque no es lo mismo ser pobre por capacidades que por ser pobre alimentario. Claro, claro. Entonces, sí. aunque tenemos la gama de pobreza, la vamos a ir separando. Eso es lo que nos va a decir Coneval. Comúnmente o corrientemente o vulgarmente se dice, pues hay clases, ¿no? Oye, es que, hay tipos. Sí, bueno, hasta la basura se separa. O sea, Digo, suena muy vulgar, pero así es. oye, pero es que pobre, o sea, eres pobre y es pobre, no, o sea, no importa si es alimentario o de servicios, o sea, tú eres pobre y tienes una necesidad sigue básica, siendo ¿no? pobre, Ajá, ¿no? exacto. Ahora, actualmente, en los días pasados sale Coneval y nos dice que 55.3 millones de mexicanos estamos en situación de pobreza, es decir, esto equivale al 46.2% de la población. O sea, es muchísimo. Es muchísimo, nos estamos acercando al 50% de la población. Es la mitad del Casi país. la mitad del está país en pobreza. en algún tipo de pobreza. Oye, y hay gente que podría decir, es que bueno, estás en la ciudad, ¿no? Oye, no se ve la pobreza, ¿no? O sea, podrías decir porque es un cúmulo de gente, etcétera, pero la pobreza existe, o sea, es endémica, tenemos un problema enorme, Sí, ¿no? sí, pero además, lo que te dice Coneval, lo que están los pobres, hay tipos de pobreza, como ya decimos ahora, pero ahora vamos a vincularlo a las condiciones de marginación en las que viven, es decir, una cosa es ser pobre rural. Claro. Y pobre urbano. No, el indígena, ¿no? Que vive en una casita hecha de adobe, que vive en la ciudad y vive en un callejoncito de lámina, ¿no? De lámina, ¿no? Pero entonces, todas estas clasificaciones de la pobreza, ¿no? Y en los resultados nos va a decir que de la pobreza extrema, 11.4 millones, o sea, son pobres extremos. Es decir, no hay para comer. Y no te para nada. No hay para comer y tienen muchas dificultades, ¿sí? Por obvio que es, ¿no? Para cubrir las otras capacidades, vivienda, educación, salud. Claro. Vamos a detenernos tantito ahí. ¿Cómo es que este 11.3% llega a ese nivel de pobreza? O sea, ¿por qué el Estado no puede proveerles de algo? ¿Y por qué ellos mismos también no pueden? Digo, entiendo que es una relación, pero ¿cómo llega ese? Es terrible. O sea, lo que pasa es que evidentemente es una responsabilidad del Estado proveerle, ¿no? No me gusta usar la palabra pueblo, pero normalmente se usa, ¿no? A mí me gusta usar a los ciudadanos, ¿no? Proveer ciertos mínimos para el desarrollo. Sin embargo, cuando estamos dentro del esquema neoliberal, hemos visto que el Estado se ha ido adelgazando y entonces va dejando estas responsabilidades a las cuestiones privadas. Claro. O de plano cada sujeto, cada individuo se tiene que encargar de ello, ¿no? O es insuficiente lo que provee el Estado. Y entonces entra esta filosofía donde, bueno, eres pobre porque quieres. Lo cierto es que no necesariamente es así. Oye, porque nadie quiere ser pobre. Exacto, esa es una. Y dos, ¿cuáles son las condiciones que prevalecen? Es lo que te decía hace un rato. No es lo mismo vivir en la ciudad que en el medio rural. Esa es otra. Y luego, la siguiente es, a pesar de que hay una política social en México que es muy robusta, ¿no? Y por robusta queremos decir que en la actual administración está operando en paralelo. Inició con oportunidades, se adjuntó la Cruzada Nacional contra el Hambre. Oportunidades desaparece y entra Prospera, programa de inclusión social. Y pese a que estos programas, estos últimos dos, la Cruzada y Prospera, son de amplio espectro, sí. Lo cierto es que no está alcanzando para todos. Hay una nota en el informe de Coneval que dice, ¿no? Palabras más, palabras menos, dice, se tiene que considerar el crecimiento demográfico. Y justamente derivado del reporte que hace Coneval, ciertos funcionarios, ¿no? Hacen ciertas declaraciones donde dicen, bueno, pues es que hay más pobres porque la población en México creció. Pareciera ciertamente lógico, pero el punto es que cuando tú te vas a revisar los datos del 2012, te va a decir que la pobreza, si bien había disminuido la pobreza extrema, o sea, los extremos pasaron a engordar las filas de los moderados. Exacto, porque era un 1%. O sea, es casi nada, sí. ¿no? Y ahora, 2 años después que sale el siguiente reporte, nos dice lo mismo. La pobreza, disminuyó la pobreza extrema, pero en consecuencia aumenta la pobreza moderada. ¿Cómo es la pobreza moderada? Entonces, la pobreza moderada es que tengo
un mínimo, o sea, estoy sobre la línea de bienestar, ¿no? Que en México, te voy a dar el dato exacto, en el medio urbano son 2.542 pesos y en el medio rural son 1.614 pesos. Si yo tengo o estoy ingresando esa cantidad de dinero, entonces soy pobre moderado. Estamos hablando al mes. Sí, soy pobre moderado. Por Dios, no te alcanza para nada. No, para nada. O sea. Además, entiendes en el medio rural donde finalmente tienes más hijos, etcétera. O sea, se ha visto, ¿no? Porque hay condiciones distintas. Exacto, sí, ¿no? sí. Y ahora, en el medio urbano, en los pobres extremos, estamos diciendo que la línea de bienestar es exactamente de 1.224 pesos. Es el pobre extremo. Y en el medio rural es de 868 pesos. No, por Dios, O sea, con 800 pesos, ¿qué estás haciendo? Prácticamente nada. O comes o vas a la escuela. Sí, claro. Y entonces aquí justamente tenemos que retomar algo que nos dice, que viene mucho de la psicología, ¿no? Y es lo que Abraham Maslow dice en su pirámide. Las necesidades básicas son alimentación, vivienda y vestido. Si yo no puedo cubrir esas tres, esos mínimos tres, no puedo desarrollarme en ningún otro ámbito. Claro, va a haber educación, salud, etc. Y ya no hablemos de desarrollo personal, ¿no? Claro, o sea, ese queda en última instancia. Entonces, el problema aquí es que, y la crítica va encaminada a que qué está pasando con estos dos programas sociales, la Cruzada Nacional y Prospera. Si bien hay que hacer una acotación, Prospera apenas va a cumplir un año en septiembre, ¿no? Lo cierto es que no es un programa que arrancó de cero, es un programa que tiene, como dicen los de cola de conocimiento, ¿no? Es un programa que viene arrastrando o que tiene como antecedente todo lo que hizo oportunidades. Entonces, ahí hay un brinco donde cómo es que con oportunidades hay una cantidad, ¿no?, de pobres, si bien no es deseable evidentemente, pero cómo es que a los 2 años esto aumenta. Claro, o sea, nos sirve, ¿no? Algo está pasando por ahí, sí. ¿no? Entonces, yo creo que ahorita el punto es revisar efectivamente cuál es la dinámica que está tomando Prospera, porque si bien es un programa que es transversal, porque va a involucrar a diferentes instancias gubernamentales, ¿no?, y de diferentes sectores, entonces va a haber que evaluar una primera evaluación preliminar, si tú quieres, como quieras llamarle, de cómo está operando. Claro. Y yo creo que ahí mucho tiene que ver con algo que los programas o que la política social mexicana desde el gobierno de Zedillo viene haciendo, que se llama focalización. Es decir, si aquí habemos 5 sujetos o una localidad, y la localidad de por sí ya es en estado de marginación y rezago social, entonces de entre de esos hay que elegir a los que son más pobres. Claro, ubicas a los que están con mayor necesidad. Exacto, ¿no? Y entonces a ellos, ¿no?, es a los que les vamos a dar los apoyos económicos. Pero lo cierto es que, aunque les demos los apoyos económicos, existen mecanismos dentro del mismo método de focalización que, bajo ciertas circunstancias, va a empujar a que los beneficiarios en un momento determinado pierdan esos beneficios. Y entonces, ese desarrollo o casi desarrollo se va a volver a frenar. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y entonces, nunca entrenaste a los sujetos para que se valieran por sí mismos o pudieran tener, ¿cómo decirlo?, herramientas, claro, las o habilidades, para oportunidades, salir, ¿no? 20 cosas para seguir incrementando su desarrollo. Esa es la crítica que se le hacía a oportunidades. Y estamos, o tenemos que ver si esto realmente lo está haciendo Prospera. Y en estos 2 años no se ha visto. O sea, es... Tampoco puedes decir, oye, es que falta tiempo para que esto... En realidad ese es el argumento, ¿no? Sí, pero es un argumento endeble, o sea, no puede ser. ¿No? Y entonces vas a ver que en este estado de la cuestión hay 3 estados, ¿no?, o 3 entidades federativas que lamentablemente siguen estando al frente de la situación de pobreza. Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ¿sí? Son los 3 primeros lugares. Yo quiero, o sea, si pudiéramos visualizar como el territorio mexicano, si vemos o visualizamos el norte, tiene ciertas condiciones orográficas, hidráulicas, de terreno, etc., que permiten que la pobreza sea menor. Ojo, no estoy diciendo que la pobreza dependa de esto, sin embargo, es un factor que ayuda. Sí, finalmente, ¿no?, están los migrantes, mandan dinero, son más en el norte, etc. ¿No? Hay más sembradíos, ¿no? Pero si tú te vas al sureste mexicano,
pues no es tan fácil agarrar y sembrar. No, pues O sea, todos pegamos a Centroamérica y entonces, bueno, las condiciones ves, cambian, ¿no? ves justamente parcelitas, pero una parcelita pues no alcanza para comer. Claro. Entonces, también hay que considerar esto, ¿no? México no tiene, territorialmente hablando, las condiciones ideales para que todos tengamos la misma base de oportunidades. Aunque existen los recursos, ¿no? Exacto. Que no son bien explotados. Ese es ¿no? otro asunto. Lo que decías del ¿no? rollo neoliberal, o sea, ¿no? Está mal distribuido, ¿no? Y entonces, justamente vamos a tener que los pobres se siguen empobreciendo. Claro. Aunque ya no sean pobres extremos, siguen siendo pobres, ¿no? Sí. Y no es el mismo el pobre que vive en el sureste mexicano que el vive en el norte del país. Claro, o en el centro, O en ¿no? el centro. En todo caso. O bien en una zona urbana o una zona rural. Entonces, aquí el punto es justamente qué vamos a hacer con estos resultados, ¿no? Que nos está dando Coneval. Y la diferencia es muy poquita, 2 años. Va a haber quien diga, bueno, tenemos que esperar a que el programa dé más frutos, ¿no? O hay que esperar la siguiente evaluación. Va a haber también quien nos diga, es que está asociado al problema de las reformas. Si bien cuando entra esta nueva administración viene con el planteamiento de vamos a hacer reformas estructurales, porque no es lo mismo hacer reformas así que reformas estructurales, claro, ¿no? sí, O sea, sí. estructural es de alto impacto. Entonces, no necesariamente tiene el impacto sobre los números. ¿Por qué? Porque estaban en estos 2 años, si bien se estaban elaborando las reformas, y estaba haciendo el plan, estaban discutiendo, se estaba negociando, Claro. se estaba cabildeando, hasta que se aprueban, los resultados reales de la aplicación de las reformas no lo vamos a ver este año, ¿no? Seguramente lo vamos a ver a principios del siguiente, y justamente, que es un poco lo que está pasando con la devaluación ahorita del peso, ¿no? Que ¿cómo están las bromas en internet? Que el billete de 20 casi es un dólar, es un ¿no? dólar. Sí, o sea, y no estamos lejos de eso, ¿no? O sea. Entonces, por un lado, que en parte es consecuencia de las reformas y en parte también responde al marco internacional. Por eso yo te decía desde el principio, nunca se nos debe olvidar como cuál es la situación internacional. Claro, para entenderlo, ¿no? Lo cierto es que la situación que está ocurriendo en Grecia, podrá decir la gente, pues sí es muy lejos, ¿no? Pero en el mercado, Pero ¿no? En la financieramente bolsa, le pega a todos. a todos nos rebota, Claro. ¿no? Entonces, por un lado está rebotándonos esta situación de Grecia con la Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Y nuestro peso, por un lado. Y por otro, justamente la situación que estamos viviendo en términos de sociales, ¿no? Vamos a sumarle la cuestión de seguridad, que ya seguramente es de todos bien sabido, ¿no? Claro. Que la gente se fuga por túneles, ¿no? Muertos aquí, muertos allá. Entonces, toda esta situación se va engranando de tal modo que va teniendo sus efectos sobre la población. Claro, crea una inestabilidad. Y entonces, por supuesto que refleja los números. Ojo, no estoy diciendo con esto para argumentar, decir, o sea, es normal, ¿no? No, sí, vívalo, o sea. No pasa nada. No quiero llegar al punto de es normal, pero sí son elementos que tenemos que considerar. Claro. Oye, rápido, para que no se nos vaya. Hablamos de la pobreza extrema moderada. ¿Qué pasa con el sector medio? O sea, ¿le pega? ¿No le pega? Hablamos hace ratito, fuera del aire, sobre este análisis que hacía Bartra, ¿no? Sí. Sobre, ¿creció la clase media? La ¿Pero clase crea media. realmente o...? Serían como los nuevos clase medieros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sector de la población que viene de ser pobre, o sea, y viene a engordar, ¿no? Las filas, por así decirlo. Como los nuevos ricos. Ajá. No exactamente los nuevos ricos. No, claro, no, o sea, haciendo una analogía. ¿no? Exacto, O sea, entonces dentro de la clase media pues también hay niveles, ¿no? Claro, O sí. sea, todo tiene aquí por niveles. Entonces ellos serían como el sustrato de la clase media. claro. Y entonces ellos corren el riesgo de o haciendo O volver o a bajar. vuelvo a bajar. Y entonces es una franja que si bien engorda la clase media, es una franja bien delicada porque entonces lo mismo la engorda que la adelgaza. Claro, pues es una línea muy delgada. ¿estás de Muy acuerdo, delgada. no? O Y sea, entonces, ¿cuál es la apuesta por el Estado? Pues que se queden ahí por lo menos. Que no se muevan, ya no que suban, sino que no se muevan. Porque si bajan, los números vuelven a engordar. Claro. ¿No? Y si suben, lo cierto es que entre más clase media hay, pues esto va a incrementar, ¿qué cosa? Pues va a rebotar, ¿no? En la clase alta, Por si bien supuesto. no son tantos, pero también va a estar teniendo su impacto en la pobreza. Bueno, hay que entender que la clase alta son el 10% de la población. Y O me sea, estoy viendo magnánimo. O sea, es nada. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, es nada. O sea, no es posible. Entonces,
Yo creo que más que la crítica es considerar cuáles son los elementos que están alrededor de estos números, ¿no? Para poder entender esta dinámica, porque no es nada más porque hay más mexicanos, no es solamente así, Claro, es mucho claro. más complejo. ¿Qué debemos esperar entonces? En un año, por ejemplo, ¿no? En un año, mira, En cuanto a tendremos, las cifras de sí, pobreza. lo ideal es que no se movieran. O sea, que no se mueva el número, ¿no? Porque entonces esto daría a la actual administración chance o tiempo para entonces bajarlos. Pero si en un año se vuelven a mover, Claro. ¿sí? Va a estar complicado. Ahora, el reporte de Coneval va a salir en 2 años más, para 2017. Ok, bueno, O vendrás sea, en se la- 2017. Nos vemos en 2017. De una vez déjalo agendo. Sí, entonces esa es una. Y la otra, seguir observando cómo se mueve la dinámica social interna, o sea, en el país, y cómo la cuestión internacional, sobre todo de los mercados, nos puede estar impactando, ¿no? Y del país me refiero a seguridad y reformas. Claro. Oye, muy interesante el tema, evidentemente es muy amplio, ¿no? Creo que Nunca se acaba. no tenemos el tiempo suficiente para platicar. Estamos aquí un muy buen rato, un café, o sea, Unos brownies. Sí, pero te vamos a invitar, ¿no? Para que nos vengas a contar con nuevas cifras, ¿no? Digo, no hasta el 17, pero sí en un par de meses, para saber cómo se ha movido esto, ¿no? Y para ver si ha disminuido, o sea, si hay como tasas para que disminuya o se ha incrementado. Y también ver esta parte de la clase media. Yo creo que a la gente le interesa bastante. Y sobre todo porque las ese es el estrategias. trato. Claro. Para que esto disminuya. Ok. Oiga, pues quiero agradecerte mucho que hayas Muchas estado aquí gracias. con nosotros, ¿no? Además estamos estrenando foro. Estrenando foro. Y sí. siempre es un placer tenerte porque nos engalanas el foro. Así que Muchas muchísimas gracias. La doctora Abigail Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estamos grabando totalmente en vivo desde los estudios Limón Canal Records, el teléfono 3093-4527 bajo la tutela de Ulises Juárez. Usted hable, mire, aquí grabamos de todo, charanga, rock, ya ve, usted también programas de radio, lo que necesite, este es el mejor estudio de la ciudad. Mi nombre es Otto René Cáceres, estuvimos en Enlace Social, soy el Mick Jagger de la Ciencia Política, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Muchísimas gracias.